Buenas tardes, feliz de nuevo de estar con ustedes. Les habla Mimi Prado en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense que además se pasa en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube. En la compañía de Fausto Amador Arrieta, analista, hoy nos vamos a tratar de sumergir en el hoy de los Estados Unidos. En unas 2 semanas, y acaso 3 semanas anteriores, se dieron una serie de eventos desafortunados e importantes en los Estados Unidos y que han obligado al mundo entero a girar la mirada a lo que sucede ahí. En un país extremadamente polarizado como son los Estados Unidos en este momento, en que los ciudadanos se atrincheran en campos ideológicos irreconciliables en el tema de las guerras en Ucrania y en Gaza, en temas como el aborto, en temas como el medio ambiente y sobre todo en temas como la religión. En medio de esto se da el disparo en un acto público al expresidente Trump. Disparo que si hubiera sido una pulgada más a la derecha o si él no se hubiera vuelto un poco a mirar la pantalla, posiblemente estaríamos viendo en este momento una confrontación interna inimaginable en los Estados Unidos. Pero se dieron otros eventos seguidos que afectan en los Estados Unidos. Uno fue el triunfo de Trump, es decir, fue una semana buena para Trump, cuando el juez de Florida dijo que no era imputable legalmente la tenencia de documentos top secret, que le hubieran podido dar pena de cárcel incluso, pero aún mucho más importante que esto y más peligroso es la posición, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que eliminó uno de los últimos controles que había legales sobre el Ejecutivo y que le está dando al presidente algo que algunos analistas señalaron de ahora en adelante presidencia imperial, un poco exagerado, pero así lo señalaron, en que le dan impunidad legal al dejar el cargo. La jueza Sonia Sotomayor, que hizo un voto de disidencia, señaló que el fallo convierte al presidente de los Estados Unidos a una especie de rey por encima de la ley. A todo esto, debemos añadir que Trump fue recibido en la convención del 18 de junio en Milwaukee con un signo, viéndolo casi como si él fuera un signo de la providencia divina por parte de los republicanos. Y allí se dio un hecho que es altamente importante, que es el nombramiento del brillante senador de Ohio, J.D. Vance, como candidato a vicepresidente de Trump. De él vamos a hablar o va a hablar Fausto más adelante en el programa. Pero el péndulo siempre se mueve y en estas semanas de gran movimiento en el Estados Unidos se da la renuncia del presidente esperada o deseada por muchos del presidente Biden a su carrera por la presidencia y en este momento se sumergen los demócratas en la elección de un o una candidata a la presidencia para anteponerse a Trump. Todo esto que conmociona el mundo político de los Estados Unidos conmociona también a lo que la geopolítica mundial. Bueno, con estos antecedentes, nuestro programa de hoy, Fausto lo llamó 3 actos de un mismo drama. Fausto, para vos, Biden, Trump y J.D. Vance, yo diría que, ¿verdad? Y la elección del otro candidato también entraría, o candidata, en este drama norteamericano. Buenas tardes, Mimi.
Decía Lenin que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en que pasan décadas. Estamos viviendo un momento así. En esos tres actos ocurridos en una sola semana, las miradas del mundo se han concentrado en los Estados Unidos. La tragedia norteamericana se ha presentado, como vos bien decías, que yo señalaba, a través de tres acontecimientos que han colocado a Estados Unidos como el escenario más dramático del drama internacional. Los hechos en sí mismos son sorprendentes, pero el punto fundamental es que lo más importante es lo que exigen esos hechos a que el mundo reflexione. Es la luz que proyectan esos acontecimientos sobre el estado del mundo, lo que les da a los mismos acontecimientos una relevancia. Son el tema del día en todos los programas de opinión. Voces y escritos se encuentran en el cielo cibernético, donde chocan y se repiten las reflexiones. Donde quiera que vayas, están hablando las mismas cosas o cosas contrarias. Bueno, también nosotros nos dejamos llevar por la importancia generalizadamente atribuida a esos sucesos y vamos a reflexionar tanto sobre los hechos, muy poquito, como en la interpretación de sus orígenes y el análisis de sus consecuencias. El primer acto del drama de esta semana, que resume décadas, fue el atentado para asesinar a Donald Trump, el expresidente y candidato republicano, eje de pivote de todas las derechas del mundo, que ha ganado celebridad y peso política a punta de llenar lo grotesco de significado. Quiero decir que en medio de sus declaraciones absurdas y poco escrupulosas, ha sabido, como dicen en ambientes literarios, épater les bourgeois. Es decir, ha logrado escandalizar con actitudes grotescas que, sin embargo, encuentran una cámara de eco en problemas socioculturales reales de la gente, pero que son despreciados o no reconocidos por el establishment. Y a pesar de estar sobradamente y justificadamente demonizado, yo nunca digo que es justificable demonizar a alguien, salvo en el caso de Trump, y ha sido así por todos los Vos no medios de lo comunicación. demonizás, él se demoniza con sus actos. Bueno, los actos hacen cosas y uno los califica, y es en la calificación de los actos que viene la demonización. Por todos los medios de comunicación, condenado en juicios penales y perseguido todavía por la justicia. Y sin embargo, llamémosle, ya que hablamos de demonio, ningún exorcismo ha podido impedir que se coloque como puntero en las encuestas de intención de votos para las elecciones de noviembre. De ahí las complejas aristas que tiene el atentado contra su vida. Bueno, el segundo acto de este drama fue la sorpresiva designación que hizo Trump de su compañero de fórmula para la presidencia de los Estados Unidos. La escogencia de un candidato a vicepresidente normalmente no tiene la menor importancia o muy poca y no llama la atención, pero esta vez no debe ser así y precisa que estemos atentos. La designación de James David Vance, como le dicen J.D. Vance, tiene enorme importancia. Es un joven muy reciente senador de Ohio, de 40 años, y apenas está calentando su curul desde hace 3 años. Bueno, ¿por qué digo que es importante? Lo digo porque más allá de una decisión de Trump, tomada probablemente a último momento, no se sabe cómo, la designación de J.D. Vance es posible que represente todo un capítulo en la política norteamericana que va más allá de las lecturas habituales. Detrás de Vance hay mucho que no se ve. Para mí, elementos importantes del estado profundo de los Estados Unidos quieren escribir con Vance y a través de Vance una consolidación programática y orgánica de lo que se llama alt-right, derecha alternativa, más allá del personalismo de Trump. Porque ha sido notorio en la figura de millonarios contribuyentes a las campañas que algunos representantes del establishment en las sombras de la ultraderecha norteamericana
han visto, notado y escogido la figura de J.D. Vance y han venido construyendo con él, por lo menos desde 2020, una figura de recambio en el Partido Republicano, más allá de lo que no han podido ser ni Marco Rubio, con su extremismo absurdo en Florida, ni Ted Cruz, de apagada estrella, ni Nikki Haley, rabiosa guerrerista neoconservadora, totalmente descolocada, apoyando a la continuidad de la guerra de Ucrania. Cuando Trump perdió las elecciones, pero conservó el liderazgo del Partido Republicano a pulso propio y contra los criterios convencionales, se entendió que más allá de lo grotesco de Trump, representaba un camino no transitado, peligroso y absurdo, pero posible, porque Trump era y es simplemente una figura, no un movimiento. Quedaba vacío un espacio para la continuidad. Luego veremos cómo la brillante carrera de este senador, su destacada inteligencia, el respaldo que recibe de esta alt-right, de esta derecha alternativa, que quiere ser más radical, y la semejanza de las posiciones políticas que tiene con Trump, lo convierten en alguien que puede transformar el momento Trump en trumpismo. Y eso hace que su designación sea una noticia relevante también en la arena internacional, a la que va a llegar con una nueva agenda. El tercer acontecimiento de la semana fue la renuncia de Biden a su postulación como candidato y su apoyo a Kamala Harris. Era esperada la renuncia, deseada y presionada de una forma brutal. Casi estaban pidiéndole que se muriera por amplios sectores de medios de prensa del partido y de formadores de opinión. Era una cosa demasiado fuerte. Bueno, pero ya su decisión se convierte en sí misma en una página nueva para la política de los Estados Unidos, tanto internamente como en el mundo. Analicemos un poco más a fondo esos tres acontecimientos y comencemos con la renuncia de Biden. Esta fue una erupción en diferido, un hecho político que se tenía escondido quién sabe desde cuándo. Durante más de un año eran evidentes las señales de deterioro mental del presidente Biden, que de hecho ponía a los Estados Unidos paralizados frente a situaciones gravísimas, como la clara victoria de Rusia en Ucrania y el genocidio del pueblo palestino en Gaza, sin un presidente en plena posesión de sus capacidades mentales, Mimi. Estábamos diciendo que un presidente sin plena posesión de sus capacidades enfrentaba a Estados Unidos a situaciones críticas sin tener capacidad de responder de una forma adecuada. Luego arrancó la campaña y lo que pasó, te estaba diciendo, es lo más espeluznante. Porque no fue la situación atroz de tener un presidente semi-incapaz tomando decisiones en situaciones que podrían conducir al mundo al desastre, lo que movió a romper el pacto del silencio, la omertá institucional sobre su estado de salud. Fue solamente el miedo a una victoria de Trump en las próximas elecciones lo que llevó al establishment a romperse las vestiduras y declarar que Biden debía renunciar a la campaña. Pero óigase bien, a la campaña, no a la presidencia. Es tremendo esto. Trump representa una bestia tan diferente desde el punto de vista antropológico de los políticos democráticos, que constituye una especie de fantasma que da terror al equipo neoconservador que está promoviendo las guerras actuales. Las encuestas habían ya claramente señalado que los votantes preferían a cualquiera antes que Biden para desafiar a Trump. La duda era si cuando cualquiera reemplazara a Biden, eso sería suficiente para ganarle. Esa duda ahí está. Trump es el político más odiado, pero también el más querido de los Estados Unidos. Vaya país. De ahí que tal vez tal vez había que forzar a Biden a renunciar, pero solamente después de que Trump tuviera un accidente mortal, por ejemplo, un atentado de un tirador loco,
que nadie viera subirse a un techo, que si lo veían nadie hiciera nada para detenerlo, y que si se tenía bajo la mira de un fusil de francotirador se esperara que disparara antes de eliminarlo. Pero bueno, ese es un tema que podemos tocar en el siguiente punto cuando reflexionemos sobre el atentado de Trump. Pero ya en su renuncia y la decisión de apoyar a su propia vicepresidenta, en lugar de dejar un espacio abierto o de apoyar una cara nueva, tiene muchas explicaciones, porque bueno, por un lado no existe un mapa de ruta claro para que cualquiera le gane a Trump sustituyendo a Biden. Y Faltan dos Kamala meses. Harris, Faltan dos ¿ah? meses para la elección. Así Tampoco es, enfrentas a un candidato nacional en 2 meses, con un gobernador, por ejemplo, que es muy famoso en su lugar, pero no a nivel nacional. No es tan fácil. así es, la actual vicepresidenta es la opción menos traumática, pero bueno, se sabe que es tan impopular como Biden, tal vez un poquito menos en los últimos días, y ha sido incapaz en los 4 años de darse a sí misma un perfil de persona acreditada como capaz. Y Más otro bien, punto muy importante, le dieron dos temas que a lo mejor fue para destruirla, que se los dieron, pero le dieron el tema de la migración y una gran tajada de relaciones internacionales. Y no hizo absolutamente nada visible ni importante en ninguna de esas dos áreas. pero Mimi, es peor todavía porque le dieron la tarea de atajar la migración, y al mismo tiempo que abrían la frontera y dejaban que todo el Por mundo eso, o entrara. la querían destruir y ella se dio cuenta y mejor calladito, más bonito, por no usar Tal vez. bonita, o realmente fue incapaz de manejar, no sabemos. La cosa es que ahí va a ser atacada por los republicanos en esos dos temas. Claro, claro. Pero bueno, la candidatura de Kamala Harris va a facilitar el acceso inmediato a sumas ya recibidas para la campaña electoral. Otro candidato es un camino no transitado que se evita con Kamala. También se dice que las figuras más presidenciales no quieren quemarse, porque vos lo dijiste bien. Tirarse ahorita y perder es quemarse, sobre todo los que tienen posibilidades reales Perder de por llegar 20 alguna vez puntos o lo a que sea. ser así es, puede ser Kamala terrible. les asegura, por algún lado hoy leí esto, que las otras elecciones y organizaciones territoriales de los demócratas se mantengan, ¿ya? No que llegue a la presidencia, pero sí que el partido se sostenga en buena posición. Y bueno, se había hablado en torno a la campaña demócrata de varios otros contendedores posibles de Kamala. Se hablaba de 5 gobernadores muy populares, algunos incluso más allá de sus propios estados. Gavin Newsom de California, por ejemplo. Es más J. interesante. J.B. Pritzker de Illinois. Gretchen Whitmer, para mí mucho más interesante, de Michigan. Josh Shapiro de Pensilvania y Roy Cooper, gobernador nada menos que de Carolina del Norte, un estado necesario para ganar la presidencia. Todos tienen excelentes credenciales, pero ninguno es estrella y tienen muchísimo poco tiempo para convertirse en eso. Por eso mismo, Mimi, ya le dieron su apoyo a Kamala. La única estrella y que cuando se empezó a hablar de ella dijo jamás, ¿verdad? Y la sacaron, fue Michelle Obama, ¿verdad? Que era la única que le podía ganar a Trump hasta por 10 puntos. En esas cosas de emocionalidad, pero ahí estaba en las encuestas. Bueno, estos que he mencionado ya le dieron el apoyo a Kamala. Shapiro, Cooper y Newsom el mismo día de la renuncia de Biden. Nancy Y, Pelosi, y Gretchen, bueno, pero estoy hablando de los contendedores, porque sí, Nancy Pelosi no será. Estoy hablando de los contendedores posibles de Kamala que se autoexcluyen de competirle y le dan su apoyo. quería Y ir un claro, poco más, que también todas las autoridades importantes del partido se lo daron, se lo dieron, lo que también excluye a los gobernadores de cualquier acción. El único que no le ha dado el apoyo es Obama. así es. Iba a decir eso.
que tiene muchísima más importancia a nivel nacional o demócrata que nadie más. Veamos otro aspecto de la renuncia de Biden. Dejó claro que seguiría en el cargo hasta el final de su mandato. Y eso no es poca cosa, porque pone sobre la mesa el otro problema, el que ya dije, que nadie está todavía planteando. Es decir, si Biden tiene condiciones mentales que lo inhabilitan para gobernar otro periodo presidencial, ¿quién nos acredita que es capaz de gobernar ya, en estos momentos, hasta el término de su mandato? La pregunta ya la han planteado, pero nadie la ha respondido, nadie ha levantado el guante para hacerlo. Y los Entonces republicanos. nos quedamos con, ni los republicanos, ni de ellos se han atrevido. Pero bueno, nos quedamos con el hecho de que una pregunta terrible, ¿no? ¿Dependerá el mundo de una persona con restricciones cognitivas si surgiera una crisis terrible como la cubana de 1962? Y la otra pregunta más general, ¿es conveniente que una persona con degradada facultad mental, sobre todo después de las 4 de la tarde, sea el responsable cualquier día de los códigos con los que se puede desatar una guerra nuclear? Bueno, aún si llegara a ese punto, no se entiende en esa debilidad mental la enorme debilidad de Estados Unidos para imponer una restricción bélica mínimamente a Israel en Gaza. ¿No podríamos explicarla de ahí? ¿Cómo un presidente en esas condiciones podrá hablar con Putin para negociar un arreglo de paz? Y la otra, que no podemos dejar de mencionar, ¿acaso Netanyahu no se está aprovechando de esa debilidad para colocar las piezas que pueden expandir el conflicto bélico en Oriente Medio? En todo caso, y esto es el otro punto de sus debilidades, está claro que alguien está dirigiendo la presidencia de los Estados Unidos y no es él. Los puntos claves de la dirección de la agenda internacional están bajo control de un personal representante de una corriente ideológica neoconservadora vinculada con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Bueno, el Tenemos propio que hacer Biden, aquí un corte, Fausto. Y aprovechamos con una frase tan importante como la que acabas de decir. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Al cierre del programa, Fausto estaba señalando la renuncia de Biden y el grupo de poder que se mantiene, que ha manejado la política en militar sobre todo y la política interna de Estados Unidos durante esta presidencia con las fallas conocidas de todos de Biden. efectivamente, lo que estábamos tratando de mostrar era que Biden desde hace tiempo está con cuestiones limitadas mentalmente y que alguien está dirigiendo la Casa Blanca y está claro que los que la dirigen son un grupo neoconservador vinculada al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Estaba diciendo eso. Y bueno, el propio Biden desde hace años está asociado a esa corriente y desde el Senado ha apoyado todas las aventuras bélicas demostradas catastróficas de los Estados Unidos, pero lo hacía gozando de sus plenas capacidades mentales. Es una cosa muy diferente. Y ahora, ¿quiénes o quiénes y con cuáles agendas están manejando el poder tras las bambalinas y poniendo a un disminuido presidente como su cabeza visible? Bueno, hay personas, muchas personas en las colinas de Washington que saben perfectamente quiénes están tirando los hilos del poder, pero eso no sale en ninguna parte. El lunes, el Wall Street Journal publicó un artículo que dice: los demócratas pagarán por la gran mentira de Biden. Y dice luego: en el acto mismo de retirarse de la carrera presidencial, dice el Wall Street Journal, Biden quitó toda posible duda que podría haber existido de que los estadounidenses estaban y siguen siendo tomados por tontos. Wall Street Journal. O sea, el tipo, sin decir la gran mentira de Biden, dice. The Big Lie of Biden, dice. Un artículo casi editorial. Bueno,
En eso estamos. En todo caso, parece ser un hecho que Kamala Harris va a ser la candidata. Ya están apoyando más de la mitad de los delegados, apoyan de la convención, la respaldan. Las élites más adineradas de los demócratas también. Y apenas en un día, del domingo al lunes, ya habían recibido más de 50 millones de dólares. Se había soltado la Bien, bolsa. terminó al día lunes con 100, el inicio, $100 millones. Ah, mira, mira. Yo no, había leído otra cosa, pero sí, debe decir al final del lunes. Pues yo lo leí el lunes en la mañana. Bueno, pasemos al atentado de Trump. En esto abundan las teorías de la conspiración. Lo que se ve a simple vista ya es un alimento de calidad nutritiva para todas las conspiraciones imaginables. Hay conspiraciones desde las que dicen, en mi criterio estúpidamente, y no voy ni siquiera a discutirlo, que fue un autoatentado para hacerse famoso. Eso no lo voy a discutir porque nadie se pone a disparar ni siquiera a 1 metro de distancia en la oreja. No, y además eso salió de uno de los de la campaña demócrata, ¿verdad? Entonces, Bueno, ha salido de todos lados, en pero muchas partes lo he visto. el primero que habló de esto fue uno de los que dirigen la campaña de Biden. Sí, claro. Desde 3 horas antes de la concentración de Trump, el tirador había sido visto y fotografiado junto al edificio desde donde disparó. Ese edificio nadie lo custodiaba y está a 120 metros de la tarima sobre la que iba a hablar Trump. Después el propio tirador fue visto y fotografiado sobre el techo del edificio 3 minutos antes de que disparara. Al parecer ya estaba bajo la mira del equipo de francotiradores, que extrañamente no recibió autorización de neutralizarlo. Fue abatido segundos después de haber disparado. Un equipo de francotiradores de servicio secreto tenía visión directa sin obstáculos del lugar donde estaba. Cuando se advirtió que alguien estaba en el techo, un equipo de policías entró dentro del edificio, Mimi, como si tuvieran vista de rayos X para ver desde dentro del edificio si alguien está en el techo. La jefa del servicio secreto, y esto yo lo oí porque estuve oyendo toda la presentación de ella en el Senado, le preguntaron que por qué no había, ese edificio no estaba cuidado. Y ella dijo que el día anterior, cuando fueron a revisar las condiciones de seguridad, habían dicho que ese edificio estaba fuera del perímetro de seguridad. O sea, específicamente dijeron, aquí no cuidemos. Por eso no tenía ninguna protección policial que ni siquiera impidiera a nadie subirse al techo. Y con perdón de quienes nos escuchan, para explicar una de las fallas de seguridad podríamos atenernos al principio explicativo de la navaja de Hanlon. Ese principio dice que no hay que atribuir intención maligna a lo que de forma simple puede explicarse por estupidez. Pero eso es para explicar un fallo. Pero explicar 2 fallos, 3 fallos, 4 fallos y por último, haber tenido bajo la mira al tirador y no haber disparado, ya tiene que ser utilizado, explicado, utilizando el principio de la navaja de Ockham, que dice que entre varias hipótesis explicativas factibles hay que escoger como posiblemente cierta la que es más simple. Y ante tanto error, lo más simple de pensar es que no fue error, sino intención. Yo solo he utilizado la lógica, no estoy especulando, estoy diciendo principio de lógica. La política nos daría el principio de conveniencia, que es el principio muy conocido en la filosofía de Duns Scoto, que dice, si podía y le convenía, lo hizo. Jurídicamente los romanos tenían el principio qui prodest qui bono, es decir, a quién le sirve, a quién le beneficia. Me parece de gran conveniencia en este punto que comprendamos que hay una persona en este mundo que sabe quiénes y por qué asesinaron a Kennedy. Esa persona se llama Donald Trump. Siendo presidente, Trump se había comprometido en octubre de 2017 con hacer públicos todos los documentos relacionados con el atentado contra Kennedy.
Sin embargo, después de haberlos leído, decidió seguir la recomendación de la CIA y no hacer públicos los documentos más comprometedores. La Casa Blanca, Trump, autorizó la publicación de 2.891 informes confidenciales, pero impidió que vieran la luz del día los 200 documentos más secretos considerados el núcleo oscuro de las pesquisas, y así lo reportó la prensa. O sea, si alguien tiene una idea de lo que pasó con su propio atentado, ese es Trump. Él conoce cómo se conspira para asesinar al presidente en Estados Unidos. Nosotros no. Por eso no vamos a meternos en eso, y lo que vamos a reflexionar sobre todo es de la esfera política del atentado. Vos lo dijiste, Mimi. ¿Qué habría podido pasar si el atentado hubiera tenido éxito? Con más de 500.000 armas en manos de civiles en un país dividido, con los analistas políticos que dicen que el asunto no es de saber si va a llegar a haber una guerra civil, sino cuándo. Es evidente que ese atentado pudo haber desatado el infierno. Dichosamente para Estados Unidos y el mundo, eso no ocurrió. Pero aún si no fue conspiración, eso no quita que los personeros del gobierno y la prensa afín al Partido Demócrata, es decir, casi toda la prensa, no puede desligarse de la responsabilidad moral que tienen del proceso de demonización que han hecho de Trump como peligro inminente para la democracia y la institucionalidad, que hay que detener por todos los medios posibles. Mira, ese tipo de vocabulario es tan condenable como el propio Carlos Castañeda cuando decía que había que detener a López Obrador por las buenas, por las malas, como fuera. Ese tipo de vocabulario es incendiario, atiza el fuego, y es también responsable de que cabezas calientes tomen un fusil e intenten un asesinato. Claro, a esos cabezas calientes se les tiene que liberar un edificio cercano, se les tiene que dejar que lleguen a plena luz del día con una escalera y un fusil, y bueno, y todos los demás, etcétera, que mencionamos antes. El aspecto geopolítico de este atentado es Ucrania, la Unión Europea y la OTAN. La geopolítica del atentado contra Trump está vinculado con una guerra permanente que, además de estar perdiendo, está destrozando la economía europea. Y Trump ha sostenido abiertamente y contra todo el establishment, incluso de su propio partido, que se debe tener la guerra en Ucrania, y En que las naciones... 24 horas. Bueno, él dice que lo podría hacer en 24 Claro, horas, en pero lo que él ha sostenido es que eso es una barbaridad, y que las naciones europeas deben financiar su propia seguridad. Y es interesante porque, si lo vemos bien, si financiaran su propia seguridad, eso les permitiría tener una política de seguridad propia y asumir una visión geopolítica soberana. Bueno, en este punto quiero mencionar una parte de un discurso que le escuché a J.D. Vance y que creo que te mandé en una intervención en el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2023. El senador Vance dijo: los europeos se vanaglorian de tener un sistema universal de salud gratuito, pero ellos ahorran en sus presupuestos de defensa. Ya quiero, decía Vance, si podrían tener medicina gratuita y asumieran totalmente los gastos militares en su defensa. Esto es interesante porque Pero además hace en ver... eso, y nosotros podríamos tener una mejor medicina si gastáramos menos en protegerlos a ellos. Gracias, Mimi, gracias. Esta vez sí que me arrebataste así con toda la mano la lengua y dijiste lo que iba a decir. Porque es interesante, porque vos ves aquí como Vance es una figura interesante que está contraponiendo los gastos militares de los gastos internos, ¿verdad? Y en ese sentido se está oponiendo desde el Senado al complejo militar industrial. Y eso es, yo creo que no va a llegar muy lejos así, pero bueno, eso ya es interesante. Por eso te digo que hay que ver la importancia que tiene la figura de J.D. Vance como compañero de fórmula de Trump, porque nunca antes en la historia ha habido un candidato a vicepresidente que ha tenido posiciones abiertas tan controversiales, ¿verdad?
con el establishment industrial militar. Voy a dar apenas unos trazos de su biografía porque no todo el mundo la conoce. Es de origen muy humilde, hijo de familia campesina de las montañas de Ohio. Tuvo que servir en el ejército para que un programa de veteranos le becara a la universidad. Se graduó summa cum laude en ciencias políticas y filosofía y después fue aceptado en Yale para estudiar derecho con una beca. Y ahí fue editor de la revista de derecho. Mira, editar Derecho la de revista, Harvard. en, no en Harvard, Mimi, en Yale, que En es Yale, perdón. una facultad, es más conocida por derecho que por finanzas Sí, y sí, por negocios, que es el tema de Harvard. de Harvard. También ahí se graduó con honores. Estando en Sí, Yale escribió la hacer no, una pequeña, eso iba a decir. Decir, Estando en Yale escribió la novela autobiográfica que lo hizo famoso, Hillbilly Elegy, que traducida al español se leería como, tal vez vos la tengas una mejor traducción, elegía pueblerina. ah, ¿Mm? eh, Hincha, no sé. pincha. Está la Bueno, película y creo que para los interesados en la política, véanla, está en Netflix. Hillbillies, no sé si lleva el Legacy a la par, ¿verdad? No sé. Hillbilly Elegy. Elegy, Hillbilly debe decir la película. ese sí lo dice. Y es con Glenn Close, nada menos como la actriz que acompaña al niño que representa a G. Vance. Bueno, el subtítulo del libro es Memoria de una familia y una cultura en crisis. Su libro estuvo en la lista de bestseller por 2 años. El 2016, justo después del sorpresivo triunfo de Trump, el New York Times dijo que Hillbilly era uno de los mejores libros para entender la victoria del propio Trump. El Washington Post dijo que Vance era la voz del Rust Belt. Ganó mucho dinero con su libro. Interesantemente, lo dedicó parcialmente como inversor de riesgo en proyectos de alta tecnología en Silicon Valley. Ahí tuvo un enorme éxito y ganó mucho más dinero. Ese dinero lo utilizó en fundaciones de apoyo social a las familias campesinas de Ohio. Lo que pensaba de Trump al comienzo fue totalmente negativo. En la primera campaña de Trump, incluso estuvo a punto y lo dijo públicamente, que iba a votar por Hillary. Y después, cuando se dio cuenta que Hillary era neoconservadora, prefirió votar por un candidato independiente. En esa primera campaña de Trump dijo que Trump era una heroína cultural, que era otro opio para las clases medias de los Estados Unidos. Lo llamó una de las celebridades más odiadas, villanas y cretinas de los Estados Unidos. Un imbécil llegó a decir, ¿verdad? Sí, eso Un es. imbécil al que podrían manipular o un Hitler que nos lleva al desastre. La frase concreta se la mandó a un amigo y el amigo la hizo pública. Y dijo, voy y vengo entre pensar que Trump es un imbécil cínico como Nixon, que no sería tan malo e incluso podría resultar útil, o que es el Hitler de los Estados Unidos. Esa es la frase textual de él. Sin embargo, en algún momento de su vida tuvo su camino de Damasco, se cayó del caballo y vio la luz. Comenzó a decir que se había equivocado y se hizo trompista. Pero eso parece haber sido cuidadosamente calculado y no precisamente por él mismo. Antes de ver la luz trumpiana en marzo de 2021, un grupo de multimillonarios invirtieron, oíme Mimi, decenas de millones de dólares para que un joven de 35 años se lanzara al Senado de los Estados Unidos sin ninguna experiencia política y sin haber tenido militancia política alguna. Un grupo de multimillonarios. ¿Qué habrán visto? En algún momento le convencieron de postularse con un respaldo extraordinario para un joven que no había estado ni había bregado en política. Vance se convirtió en un proyecto político de altas esferas. En algún momento poco explicado, los multimillonarios que apoyaban a Vance, Elon Musk se menciona entre ellos,
hablaron con Trump y le dijeron que el dinero para su campaña iba ligada a que apoyara a Vance para el Senado. Me estoy refiriendo al periodo en que fue senador. Ahí hubo una reconciliación. Vance dijo que se había equivocado y Trump, Mayra, con toda la vanidad de Trump, Si hay lo plata apoyó. de por medio, hay cosas que Trump las ve como negocios útiles. Lo dijiste muy bien. Y ¿Cómo entonces, estamos de tiempo, Fausto? Perdón. 17 minutos, nos faltarán 5. Con el apoyo de Trump, Vance ganó una curul en el Congreso en 2021. Tiene apenas 3 años de ser senador y ya es candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Pero como me decías ahora en el intermedio, 150 de IQ. Sí, es un geniecito. Es decir, el ejército le hizo una prueba de inteligencia y se dio cuenta que que no lo debía de mandar, porque él sirvió en Irak, que no lo debía mandar con un fusil y lo mandó con una computadora, porque lo nombró investigador de prensa para el propio ejército de la campaña de Irak. Y entonces él hacía reporte al Estado Mayor de lo que ocurría en Irak. En su carrera ocupa un lugar muy importante en la religión, y aquí esto es importante. Él originalmente era ateo. Y en algún momento decidió que, siendo político, tenía que escoger una religión. Y ahí tuvo una opción. Y se decidió por el catolicismo y rechazó el evangelismo pentecostal que sintió muy proguerra, a pesar de que los evangelistas en esos momentos tenían una mejor opción de financiamiento electoral. Aquí te quiero recordar que los hermanos Koch apoyaban a Nikki Haley y dejaron de apoyar a Trump porque Nikki Haley estaba a favor de ayudar a Ucrania y Trump no. Eso es una cosa que acaba de pasar en la propia campaña. La realidad es que el proyecto político de Vance es fuertemente opuesto a los neoconservadores. Su mayor vehemencia la ha puesto contra la ayuda norteamericana a la guerra de Ucrania. Ha hecho discursos demoledores contra Bush y la guerra de Irak, donde afirma que se destruyó en Irak toda una comunidad de cristianos que venían desde la época de Cristo, que ha hecho a Estados Unidos en Oriente Medio el mayor destructor de comunidades religiosas de la historia, lo dice con esa palabra. Cristianas, de comunidades cristianas Él religiosas. lo dice, que Estados Unidos se ha convertido en el mayor destructor de comunidades cristianas. ¿Mm? Y sin embargo, bueno, coincide con el establishment norteamericano en el apoyo a Israel en la matanza que está haciendo en Gaza. Bueno, tiene sus límites, ¿verdad? Oponerse al lobby judío. También considera que el principal problema es China, pero piensa que la estrategia debe ser diplomática, económica y comercial, no militar. Dice que China, mientras aumenta su soft power internacional, los Estados Unidos lo pierden. Y entiende pues que las limitaciones de los Estados Unidos están precisamente en haber perdido la posibilidad de combatir económica, comercial y diplomáticamente a China. Es una cosa interesante para verlo. Yo creo que aquí estamos. La última frase que diría sería que J.D. Vance probablemente representa una mirada a largo plazo de rejuvenecimiento de la extrema derecha del Partido Republicano. Y con posiciones mucho más inteligentes y en algún caso, producto de su herencia de cercanía con los demócratas, con posiciones en el lado social también muy más interesantes y menos reaccionarias. Con esto terminamos nuestro programa. Mil gracias, Fausto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos para el próximo miércoles en un programa más de alto voltaje, cadena radial costarricense y por YouTube, que nos accesan de la manera más fácil usando mi nombre, que apareció siempre de primero en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.